Muy buenas noches. Antes de terminar hoy el día del Papa, el día del Pontífice, San Pedro y San Pablo, quería hacer algunas consideraciones personales para ayudar quizá a algunos de ustedes a estar más unidos al Papa, a rezar más por él, que no hace otra cosa que pedirnos eso desde el comienzo de su pontificado. En el Evangelio leemos cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En el 2013 Jesús se lo dijo a Bergoglio: tú eres Pedro, ahora Francisco, tú eres Pedro, y sobre esta piedra. Y tenemos que aplicar a este Papa esas palabras de Jesús, y tenemos que pensar con este Papa y con todos los papas esas otras palabras de Jesús, ese deseo de Jesús, ese hasta dolor de Jesús cuando en la última cena pide por la unidad, quizá dándose cuenta que es una intención importante y que nos iba a costar vivirla, y entonces que todos sean uno. Y ahora tenemos que ser uno con el Papa, uno con Francisco, para estar unidos a Cristo. Pensaba, quería como contar una experiencia personal, quizá al principio un tanto negativa. Personalmente, alguna vez lo escuché, creo que es algo muy argentino. Creo que en alguna época tenía vocación de arzobispo de Buenos Aires. Dicen que todos los argentinos somos siempre, seríamos el mejor presidente, seríamos el mejor director técnico de la selección. Bueno, yo a lo mejor pensaba que sería el mejor arzobispo de Buenos Aires. Y entonces muchas de las decisiones que tomaba Bergoglio por ahí no coincidían con mi parecer. Y como era mi parecer, inmediatamente el equivocado era Bergoglio. Yo tenía razón. Una actitud, si quieren, un tanto soberbia, pero creo que nos pasa a veces, ¿no? Como no es lo que a mí me parece, lo otro está equivocado. Y entonces tenía yo esa percepción con algunas de las decisiones que había tomado Bergoglio cuando estaba a cargo de la Arquidiócesis de Buenos Aires. De tal manera, y acá viene a lo mejor lo más negativo, que cuando escuché por televisión que anunciaban que el nuevo Papa era Georgium Marium, ahí ya se me vino el alma a los pies, porque Jorge Mario no podía haber más que uno, y Jorge Mario Bergoglio, Bergoglio Papa. Y reconozco, y me arrepiento, que no festejé sinceramente, no era una alegría profunda. Incluso compañeros míos de ordenación, dispersos por todo el mundo, me escribían para preguntarme cómo un papa argentino. Mi respuesta era sí, positiva, tratando de ser positiva, pero notaba que no transmitía entusiasmo. Y gracias a Dios, no sé, el Espíritu Santo me ayudó durante una semana más o menos. Tuve como un proceso interior de replantearme qué me pasaba. Si cuando elegían a Juan Pablo II, yo decía y pensaba que estaba detrás de esa elección el Espíritu Santo, y cuando elegían a Benedicto, me gustaba la elección, y cuando elegían a Benedicto me gustaba, y yo decía que era el Espíritu Santo, cuando el cónclave elegía a Bergoglio, tenía que aceptar que estaba el Espíritu Santo, porque de lo contrario, el Espíritu Santo era yo. Cuando elegían a lo que a mí me gustaba, iba a aceptarlo, y cuando elegían algo que a lo mejor no me gustaba. Y a partir de ese momento, de hacer ese razonamiento y de darme cuenta, pasé a tenerle como otra mirada sobre sus enseñanzas, sobre su pontificado, y de reconocer que estoy agradecidísimo. Y si se pudiese hablar así en términos de futbolísticos, soy fanático de Francisco. Y considero que efectivamente es el Papa que Dios ha querido para esta etapa de la historia, y es por lo tanto el Papa que necesitábamos para esta etapa de la historia. Alguno puede reclamarle más claridad, más insistencia en la doctrina. Creo que la doctrina ya está clara. El que la quiere tener clara, la tiene clara, y el que la quiere confundir, la confunde. Y en cambio, la Iglesia y la humanidad y nosotros los católicos
Quizá necesitábamos un papa que nos hiciese mirar con más misericordia, un papa que de verdad nos hiciese hacernos cargo de los necesitados, un papa que nos diese otra perspectiva y no solo nos la diese, sino que a tantísima gente que estaba apartada, alejada, crítica con la iglesia, la ayude ahora a sentirse formando más parte de la iglesia, a estar más cercana, a sentirse más aceptada, a ver que las puertas de la iglesia están abiertas. Y en ese sentido creo que a todos nos ha ayudado a tener como esa mirada, ¿no? A lo largo de su pontificado, tantos católicos, me gusta, no lo voy a hacer ahora en este video, pero a veces pongo nombres así, incluso de gente de la farándula, pero pensemos, ¿no? Gente de la farándula, gente que está en el mundo pro aborto, en el feminismo extremo, en todo el tema de género, y que son tan católicos como yo, en el sentido que están bautizados, han recibido el mismo bautismo, son hijos de Dios, tanto como yo, y forman parte de la iglesia tanto como yo. Y no soy yo el que tiene que juzgar y decir yo soy mejor. Volvemos a hablar del fariseo. Yo no soy como el resto, yo cumplo. Esas personas no van a misa, esas personas no coinciden con lo que enseña la iglesia, esas personas, Dios las juzgará, son católicos. A esas personas, el pontificado de Francisco seguramente las hace sentirse más comprendidas, más cercanas, más formando parte de la iglesia. Y creo que ellas tienen el mismo derecho que yo a sentirse incluidas por la iglesia, aceptadas por la iglesia, esperadas por la iglesia, perdonadas por la iglesia. Por eso creo que después de los pontificados enormes, impresionantes, de Juan Pablo II y de Benedicto, venía bien que quizá gente que esos pontificados a lo mejor no los ayudaban, no les ayudaban tanto, no se sentían tan cercanos también por lo que decía la prensa, también por estilos, ahora descubrir esta otra posibilidad. Y también teniendo en cuenta que con los grandes pontífices, santos pontífices que tuvimos antes, no es que las cosas en la iglesia, a nivel vocaciones, a nivel seminarios, a nivel matrimonios, a nivel fidelidad, fuesen una maravilla. Y entonces, cambiar, intentar un cambio, probar de otra manera, tampoco me parece criticable. A lo mejor dentro de unos años nos damos cuenta que el cambio fue más o menos beneficioso, pero no me parece criticable. Y también ese pontificado de Francisco, teniendo en cuenta algunas de las cosas que creo que también me ayudaron a cambiar la mirada. Por un lado, esa idea suya de que la iglesia es un hospital de campaña. En un momento en que los católicos, podríamos decir, se nos están muriendo, en que la iglesia pierde fieles, en que la iglesia pierde. Entonces, en ese momento, hospital de campaña. Vamos a mantenerlos en vida. Ya llegará el momento de decirles que tienen que cuidar el colesterol, pero ahora no es el problema. Ahora en un hospital de campaña hay que salvar lo que se pueda, mantener dentro de la iglesia, mantener. Ya vendrá el momento de afinar, hospital de campaña. Después esa otra parábola que una vez escuché, que es la parábola que, una de las parábolas que más le gusta al Papa, que es la de el trigo y la cizaña. Por formación familiar, culturalmente, soy más de que a la cizaña hay que hacer la crema, hay que cortarla, hay que machacarla. Y en cambio el Evangelio dice, déjala, déjala, preocupate por el trigo, preocupate por sembrar, ya llegará el momento, ya Dios al final separará el trigo de la cizaña. Vamos a sembrar, vamos a hacer el bien, vamos a vivir la caridad, vamos a preocuparnos de los demás, vamos a dar ejemplo a la sociedad de que de verdad vivimos la caridad y la cizaña ya se ocupará el Señor, Él mismo nos lo dice. También alguna vez, respecto a alguna enseñanza del Papa, alguien me dijo, bueno, pero ¿cómo el Papa siempre? No sé. Y entonces alguien me dijo, pensá que el Papa le habla al hijo pródigo, no al hijo mayor. El hijo mayor que quiere que nos den una palmadita, bueno, pero yo que me porto bien, y el Papa se dirige al hijo pródigo.
tratando de que vuelva, mostrándole las puertas abiertas y qué necesidad hay, de que agrandemos el corazón para darnos cuenta que todos tienen que volver, que todos tienen que estar incluidos, que todos tienen que llegar al cielo. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y entonces todo lo que hagamos por irlos acercando, por traerlos al calor de la casa, ya llegará el momento como el médico, ¿no? De afinar, ya llegará el momento de poner ciertas pautas, pero no rechacemos esta manera de mirar a la humanidad tan golpeada, tan castigada. Pensaba también que podía ayudarnos ese pasaje del Evangelio donde los conciudadanos de Jesús lo critican un poco diciendo, pero no es este el hijo del carpintero, pero no conocemos a su familia, pero no, y que a nosotros nos puede pasar con el Papa, ¿no? Pero no es este Bergoglio, pero no sabemos, no, yo no había decisiones de él que no me gustaban, pero podría decir hasta, no es de San Lorenzo, y no es amigo de tales personas y no era amigo de tales otras, y quedarnos con Bergoglio y perdernos a Francisco. Quedarnos con Bergoglio y perdernos a Francisco, como se quedaban con el Jesús de Nazaret y se perdían a Jesús Redentor, a Jesús Hijo de Dios, porque le parecía que no podía ser. Bueno, Bergoglio ahora es Francisco. San José María una vez se encontró con el Papa y le dijo al Papa que lo había conocido antes cuando era monseñor, cuando era joven, creo que era Pablo VI. Y entonces se le dijo, el Papa le dijo, bueno, pero è diventato vecchio, me he vuelto viejo. Y San José María le dijo, ha diventato Pietro, se ha vuelto Pedro. Ese monseñor que yo conocí ahora ya no es más ese monseñor, ahora se ha convertido en Pedro. Bueno, Bergoglio se ha convertido en Francisco. Pidámosle a la Virgen mirar a la Iglesia con ojos de fe, mirar al Papa con ojos de fe, valorar su pontificado, no dejar de agradecer ese tesoro que Dios le ha dado a la Iglesia ahora con la enseñanza de Francisco, y apoyémoslo con nuestra oración.